De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, por tu amor y tu bondad y tu poder. Gracias por tu palabra que hemos leído. Ya os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El verso 13 es el verso clave de este mensaje. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Alabamos el nombre de Dios. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este es el tema de esta mañana. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Nosotros, hermanos, tenemos muchas cosas que quisiéramos pedir. Si nosotros nos pusiésemos a pensar, ¿qué quiero pedirle a Dios en esta mañana? Hermanos, yo creo que el día de hoy no bastaría para las cosas que nosotros quisiéramos pedirle a Dios. Pero en esta promesa que hay en el verso 13, que dice que todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Jesús, dice en mi nombre, Cristo hablando, es decir, en el nombre de Jesús, yo lo haré. Hay una promesa, alabado sea el nombre del Señor, del Señor responder, de contestar toda petición que hagamos en el nombre de Él. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando el hombre pecó, se perdió toda relación con Dios. El hombre, la raza humana, perdió toda relación con Dios. El pecado fue una pared, es una pared que divide al hombre de Dios. Pero Cristo vino a restablecer, Cristo vino a restituir. Él vino, alabado sea el nombre del Señor, para hacer nuevas todas estas cosas. Él vino a traernos paz, Él vino a traernos gozo, Él vino a traernos comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahora nos dice el Señor que todo lo que pidiéramos a Dios en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. Y yo me preguntaría en esta mañana, y preguntaría a ustedes, ¿cuánto de ustedes no le piden a Dios? ¿Cuánto? Todos le pedimos a Dios. Todos nosotros le pedimos a Dios. Porque el hombre está consciente de que Dios es el que hace posible todas las cosas. Aunque muchas veces los hombres no se